Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos al episodio 100 de Miedo 867. Estamos en serio bastante felices, bastante contentos. Ha sido una empresa muy complicada. Empezamos este proyecto con ninguna expectativa, solo queríamos contar historias que fueran llegando. Empezamos directamente con nuestra primera historia, que es La Bruja de Nuevo Laredo. Y bueno, de ahí en adelante, a raíz de ese video, nos llegó otra historia que es hasta el momento nuestra historia más vista. Y de ahí en adelante empezó un camino muy largo en el cual hemos recibido el apoyo de diferentes personas de todas partes del mundo. Puedo decir con mucho orgullo que, siendo una persona de Nuevo Laredo, Tamaulipas, jamás pensamos que llegáramos a lugares como Hawái, como Australia, España, Argentina, África, Indonesia, la India, prácticamente todos los continentes, personas de habla hispana, mucha gente aquí en México, en nuestra ciudad, en todo el país, en la comunidad latina, en diferentes partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer crecer este canal. Muchísimas historias nos llegan día tras día y tratamos de seleccionarlas y buscar sobre todo algo de coherencia. Quiero decirles lo siguiente: este episodio es un poco especial, más de lo normal. Aparte de ser nuestro episodio 100, este episodio va a ser dividido en dos partes. ¿Y a causa de qué vienen siendo estas dos partes? Bueno, la persona que nos envía esta historia, es complicado decirlo, nosotros recibimos historias todo el tiempo y a veces muchas por día, y aparte de nuestras ocupaciones tratamos de leerlas, ponerles atención. Yo les he dicho: si tú trabajas en una panadería y nos mandas una historia de la panadería y fotos y todo esto de la panadería, te vamos a creer. Si fuiste militar o eres militar y nos mandas fotografías de tu trabajo, te voy a creer. Sobre todo si eres de lo que sea y nos mandas una muestra, te voy a creer. Da la casualidad de que esta persona se comunicó con nosotros vía WhatsApp y estaba platicando por medio de audios, y fue entonces que me dijo prácticamente lo que hacía. Y bueno, no es descortesía, simplemente le dije pues que pues simplemente le quisimos dar, por así decirlo, el avión. Y vaya sorpresa que su siguiente mensaje fue una fotografía de un servidor por medio de la cámara de nuestro dispositivo. Crean entonces que no fue nada grato la sensación de saber que hay alguien atrás. Y bueno, todavía para rematar, me dice: tú estás exactamente ahorita en tal lugar. Y bueno, fue entonces como ya le tomamos muy en serio. Quiero decirles esto, hasta esto, la persona fue muy amable. No, a pesar de que nos han llegado muchas veces mensajes extraños a través de tantos videos que hemos subido, no nos sentimos amenazados en ningún momento. La persona ya procedió a hablar con más tranquilidad. Fue una conversación que duró bastante tiempo por medio de audios o llamadas. Ya ahí sí no les voy a decir cuál fue la forma de comunicación. Esta persona nos contó pues bastante extenso todo, y bueno, terminando lo que iba a hacer, no me quiso decir su nombre. Simplemente al terminar, esta persona ya no tuve contacto. De hecho, me extrañó mucho que por WhatsApp el remitente o no era ningún número, lo cual es muchísimo, muy extraño. Pero bueno, esperemos que les guste esta historia. Quiero decirles algo: Miedo 867 es un canal 100% de entretenimiento.
porque el contenido que nosotros hacemos va de acuerdo a los lineamientos y reglamentos de la plataforma de YouTube. Nosotros estamos muy apegados a las normas, porque en el lugar que tú fueres, pues haz lo que debes de hacer, y tratamos de cumplir siempre cabalmente los lineamientos. Y les repito una vez más, el contenido de Miedo 867 es meramente entretenimiento, no buscamos faltarle respeto a nadie, al contrario, respetamos mucho las diferencias políticas, religiosas, ideológicas, y sobre todo, amigos, no tenemos nada en contra ni a favor de ningún grupo. Quiero dejar muy en claro lo siguiente: miren, aparte de que la persona me dio, pues por así decirlo, una muestra de que no es cualquier sujeto como un servidor o como la gran mayoría, me mandó algunas cosas y me hizo referencia a diferentes cosas. Quiero decirles esto: el contenido, yo les digo, pues es bastante serio, es entretenimiento, pero si nos hace reflexionar, y las personas que tengamos memoria y hayamos visto diferentes cosas sin explicación, es el engrane que falta en varias historias que andan por ahí en internet. Y vaya que, híjole, será cosa de que ustedes analicen. Nos habló de algunas historias que nosotros hemos subido. Yo les he dicho, Miedo 867 es un canal para la raza. La misma gente nos manda sus historias, sin importar lo que sea, mientras sea una historia donde el miedo esté presente, donde el misterio, lo paranormal, una situación de miedo que te aterre, tendrás pues este canal para contar tu historia. Y sin embargo, en muchas historias quedan muchas dudas. Pero vaya, que no solo en nuestro canal ocurre eso, y espero, bueno, no sé si sentirme halagado por ser el canal donde se ha dicho o donde ya se da una explicación de qué es lo que ocurre. A pesar de ser un canal humilde con pues poca gente comparado con otros, nos sentimos muy afortunados. Ha habido personas muy importantes que nos han tenido la confianza, y es por ustedes, raza, nuestra comunidad de miedomaníacos, que estas historias siguen llegando. Esperemos tomen esta historia y les guste. La seleccionamos porque va a complementar muchas otras historias que hemos contado, e incluso historias que se han contado en otros canales. Y vaya, va a ser algo trascendente. Si les encargamos mucho, suscríbanse al canal. Este es el video número 100. Esperemos que a raíz de aquí empiece una nueva etapa. Vamos a seguir tratando de tener contenido diario. Vamos a tratar de crecer este canal. Y sobre todo, raza, muchas historias nos llegan todos los días, y queremos hacer lo posible para que esas voces sean escuchadas. Esperemos les guste. Hola, amigos de Miedo 867. Hola, Francisco. Quiero felicitarte por tu canal y darte nuestros respetos. Pertenecía a una fuerza armada que está por encima, muy por encima, créeme, de cualquier fuerza policíaca, marina, militar o de la fuerza aérea. Para pertenecer a esta fuerza, no hay manera de buscarla. Ellos te encuentran cuando demuestras lealtad, patriotismo y das muestra de ser una persona con habilidades, inteligencia y capacidad mental por encima del promedio. En junio de 1864 hubo un llamado al cual asistieron dos personajes hasta ese momento contrarios. En San Luis Potosí, esos días ocurrieron hechos fortuitos para el futuro del mundo y de todos los países. Estas personas tan importantes eran Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez. La indicación, que no diré de quién vino, era que se creara una fuerza de defensa que estuviera por encima de todos los gobiernos, encima de los gobiernos, en todos los países,
en todas las regiones, ciudades, poblados, debería haber elementos que vigilaran la situación en cuestión, la cual obviamente está prohibido decir, pero esto va mucho más allá. Mucho más allá de cualquier diferencia política, religiosa o de ideologías. Para pertenecer y ser seleccionado, la persona elegida desaparece. Se corta todo vínculo con sus seres queridos, se entrena a todo tipo de situaciones físicas y mentales e incluso espirituales, y una vez terminado este proceso, son infiltrados en la sociedad, haciendo una vida prácticamente normal, pasando desapercibido para cualquier persona. Esos elementos, que pueden ser hombres o mujeres, pueden ser como tú, operadores de teléfonos de emergencia, militares, bomberos, incluso en grupos de la delincuencia organizada. eh, Puede ser cualquier enfermo mental que veas en tu poblado, en tu ciudad, aunque tú lo mires totalmente privado, empapado en su suciedad, puede ser uno de nuestros elementos. Hay mil cosas que quisiera decirles, pero les explicaré mi primera experiencia. Esto no voy a decir el año en que ocurrió. Yo pertenecía a una unidad muy especial del gobierno, lo que, bueno, no diré el nombre porque pertenecía a esa corporación. Era un oficial de muy alto grado, totalmente capacitado según mis conocimientos. Pertenecía a un grupo muy especial de las Fuerzas Armadas, no diré si de la Marina o del Ejército o de la Fuerza Aérea, pero en sí pensábamos que éramos la fuerza más fuerte del país. Y en una ocasión, estando en nuestro centro de entrenamiento, unos oficiales llegaron a hablarme y me extrañó mucho que nadie les prestara atención. Y fue entonces cuando me dijeron por mi nombre, me dijeron que habían investigado todo mi currículum, sabían la existencia de todas mis medallas, mis premios al valor, todos los operativos en los que yo había participado. Puedo decirles que no es presumir, simplemente fui pieza clave en la captura o desaparición de personas peligrosas, y estas personas habían encontrado en mí la oportunidad de pertenecer a esa agrupación. Simplemente dijeron: vamos a dar una vuelta. Sin ninguna objeción me sacaron del centro de entrenamiento, y fue entonces que me llevaron a un recorrido en helicóptero, en el cual desde el principio noté algo muy extraño. Este helicóptero era un helicóptero negro que no emitía ningún tipo de ruido y se movía a una velocidad increíblemente rápida. Les puedo decir esto: he subido a lo que se le conoce como Black Hawks u otras aeronaves, y este helicóptero supera por mucho esa velocidad, y sin contar que es un helicóptero totalmente diferente, muy físicamente igual a cualquiera, pero extremadamente sigiloso y rápido. Y me llevaron en poco tiempo a una base donde me dieron un recorrido, me hicieron ver que lo que yo creí que era un entrenamiento pesado era totalmente juego de niños a la comparación de lo que entrenaban en ese lugar. El armamento que usan para trabajar es totalmente diferente, o sea, no es algo de otro mundo, simplemente la tecnología es, digamos, lo que varios años más adelantada. Fuimos los primeros en usar el fusil FX-05 unos 10 años antes de que se diera a conocer, y simplemente me ofrecieron
aparte de los beneficios, me ofrecieron algo que no tenía precio. Simplemente saber que estás encima de todo. Cabe aclarar que este grupo no pertenece directamente al gobierno. No se recibe un presupuesto, ni siquiera dinero de ninguna agrupación gubernamental. Incluso las mismas Fuerzas Armadas desconocen en su mayoría este grupo, y pudiera cualquiera pensar que un grupo tan especial es conformado por muy pocos elementos. Y vaya sorpresa, hay demasiados. En cada pueblo que puedas estar, en cada comunidad, en cada corporación, seguramente habrá uno de nuestros elementos. Muchas personas en diferentes países pertenecen a esta agrupación. Esto no es, digámoslo así, una operación global. Simplemente cada país tenía la indicación de crear una fuerza de reacción. Y vaya, cuando me dijeron si quería participar, yo era el más condecorado, el más capaz según mis aptitudes y actitudes. Y se me propuso hacer un ejercicio, y lo cual yo pensé que iba a realizar. Tal vez no tan sencillo, pero sabía que no iba a ser tan complicado. Y me pusieron, digámoslo así, a competir con un compañero de mucho menor capacidad física, y me di cuenta que estaba totalmente muy superior a mí en prácticamente todos los aspectos. Y fue entonces que la curiosidad y sobre todo la intriga me hizo aceptar. Muchos pueden pensar lo que he escuchado no puede ser mencionado como el grupo de Estados Unidos que se menciona. Créanme que ese grupo que se menciona, del cual se han hecho películas de hombres con trajes negros, no tiene que ver con nosotros. Pero sin embargo, por lo menos aquí en México, llevábamos el control, o llevaba, y se sigue llevando quizá, el control de cosas que las autoridades no podrían controlar. Y bueno, al aceptar yo, cuando menos lo esperé, me dijeron que ya no podía volver. Tenía que seguir un duro entrenamiento, y si lograba pasarlo, iba a pertenecer a esta agrupación. Y bueno, empecé mi entrenamiento junto, no solo yo, éramos aproximadamente unos 16, 17 seleccionados que habían llegado de diferentes agrupaciones. Había unos que venían prácticamente de una vida civil, otros habían sido policías, otros eran pues militares, marinos, fuerza aérea, guardias presidenciales, personas de gran capacidad. Y lo extraño es que también había personas que podrían parecer ordinarias, pero con una gran inteligencia, e incluso personas con, no sé cómo decirlo, poderes psíquicos o poderes mentales, porque vi personas totalmente frágiles, totalmente sin ninguna cualidad física, que pertenecían a esta agrupación. Se dividía en diferentes grupos, y a mí me tocó el área operativa. Nos separaron, nos hicieron exámenes de todo. Sí, fue muy extraño ver cómo nos tomaron muestras absolutamente de todo, sangre, todos los fluidos que te puedas imaginar. Nos hacían preguntas, exámenes médicos, exámenes psicológicos, exámenes de vista, y sobre todo nos preguntaban sobre nuestras creencias, si creíamos en determinadas cosas.
si habíamos escuchado determinadas leyendas y sobre todo si creíamos en cosas pues no tan normales como criptozoología, como vida extraterrestre, brujería y un sinfín de cosas. Puedo decirles que no daré grandes detalles al respecto, pero empezamos un periodo de entrenamiento que debía durar aproximadamente un año. En ese año nos volvimos unas piedras extremadamente mucho mejor entrenados que la mejor fuerza militar que puede existir en el país, eh, con un acceso a una tecnología más avanzada de lo normal para esa época y sobre todo con los recursos que no sabíamos de dónde venían, totalmente infinitos. Y bueno, teníamos, como lo menciono aparte, transporte totalmente diferente, comunicación que no podía ser interferida o que prácticamente podíamos interferir cualquier cosa. Podíamos tener acceso a pláticas entre políticos, a pláticas entre personas religiosas, eh, grupos del crimen y absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Sabíamos la verdad de todas las noticias que son ocultas en el país e incluso en el extranjero. Teníamos la verdad en nuestras manos en ese entonces. Y después de un largo proceso de entrenamiento, tuvimos entrenamiento de campo. Puedo decirles que este grupo era o es meramente independiente, absolutamente no depende de otro país, ni siquiera de nuestro país. Y nos mandaron a diferentes partes a hacer entrenamiento, obviamente con la complacencia de los lugares a donde íbamos. Estuvimos en lugares tan secos como el desierto de Chile. Estuvimos abandonados en el desierto de Sonora, sin ningún recurso para tratar de sobrevivir un periodo largo, o en lugares tan fríos como Islandia, con muy pocos recursos para mantenernos calientes, y terminamos siendo una verdadera fuerza totalmente invencible. Y vaya que parte de los entrenamientos era incluso hacer cosas que pues la autoridad no puede hacer. Y recuerdo en los entrenamientos este suceso, lo recuerdo porque ustedes mencionaron el lugar. Quiero decirles que cuando lo escuché, supe de inmediato que era verdad. Teníamos un entrenamiento en la Sierra de Álvarez en San Luis Potosí y prácticamente fue de nuestros primeros entrenamientos de alpinismo. Para las personas que desconocen, en ciertas áreas, es un área, incluso hay partes turísticas, pero hay áreas muy alejadas que están totalmente perdidas. Hay una red de cavernas, grutas, una red que al parecer no tiene fin, de caminos subterráneos, cuevas, montañas huecas. Yo sé que parece imposible, ríos subterráneos, y créanme que ciertas historias que se han contado en ese lugar son más que ciertas. Empezamos el recorrido, teníamos que llegar a determinado punto y fuimos dejados en helicóptero. Fuimos todo el grupo, éramos en ese entonces cerca de 16 elementos y solamente se nos daba equipo de alpinismo. No se nos daba ningún tipo de alimentación, solamente llevábamos nuestra cantimplora, nuestra arma de cargo y un arma corta, aparte nuestro cuchillo de supervivencia.
aparte de un equipo tecnológico, el cual no voy a mencionar, digámoslo así, usábamos drones antes de que estos salieran a la venta. Y estando en esa área, fue nuestro primer bautizo, por así decirlo, en lo extraño. Llegando nuestros instructores nos dieron la indicación siguiente. A partir de ese momento estábamos en una nueva era en nuestras vidas. Íbamos a ser puestos a prueba y bueno, nuestro mundo iba a cambiar totalmente al darnos cuenta de que todo lo que conocemos o todo lo que creemos, siempre hay algo más allá. Y teníamos que hacer un recorrido aproximadamente de unos 10 kilómetros entre un terreno muy escarpado. Créanme que son áreas difíciles, era temporada de lluvia, había muchos riachuelos que se hacían, muchos mantos fluviales, y el área era extremadamente resbaladiza y sobre todo hay áreas muy escarpadas. Las personas del lugar, incluso hay áreas que prefieren no pasar por ahí o rodearlas porque hay cadenas de cuevas o cadenas de socavones que no tienen fin. Y bueno, nuestro objetivo era transitar y atravesar un camino montañoso extremadamente complicado. Y se nos dio nuestra primera indicación. A partir de ese momento teníamos que avanzar y teníamos estrictamente dos cosas, teníamos estrictamente prohibido dos cosas. Uno, alejarnos del grupo y dos, distraernos un segundo. Simplemente se nos mencionó que en cualquier momento podíamos recibir un ataque extremadamente letal, que teníamos que estar preparados para repeler cualquier agresión, que teníamos que abrir los ojos a los detalles y que debíamos de actuar siempre para proteger a nuestros compañeros. Y vaya que nos llamó la atención mucho. Nuestro instructor en jefe y su segundo al mando eran los únicos que al parecer sabían lo que ocurría. Todos los demás éramos absolutamente nuevos. Y como les repito, había unos que habían pertenecido a la policía, otros habían sido militares, había varios que habían sido del Estado Mayor Presidencial. Y se los voy a decir así directamente. Dos en particular incluso habían sido escoltas de un personaje que no tiene nada que ver con la autoridad, que era un delincuente, y estas personas tenían todas las cualidades para cumplir con el grupo y fueron reclutados. Y vaya, empezamos el transcurso del primer día, el descenso hacia cavernas, avanzar. Nos llevaba horas avanzar 50 metros o incluso un poco menos. Y sin embargo, bueno, todos estábamos entrenados, avanzábamos lo más posible. Y el primer día que avanzamos, por la noche nuestros superiores hacían lo siguiente. De entre sus pertenencias, entre su equipo, sacaban un dron, por así decirlo, por llamarlo así. Les digo que en ese momento todavía ni siquiera estaban a la venta, y lanzaban ese dron para vigilar el área. Y era cuando nos daban la autorización de descansar por así decirlo. Era estar un poco relajado, alrededor de una hora por elemento, siempre estar dispuestos y listos para repeler, pero teníamos permitido por lo menos relajar la vigilancia un elemento a la vez. Y bueno, todos los demás teníamos que estar alerta, en posición de defensa. Y el primer día
solamente descansábamos por la noche cuando oscurecía, ya que ellos mismos decían que aunque traíamos equipo de visión nocturna y era muy apropiado que lo usáramos, ellos decían que era incluso muy peligroso, aunque tuviéramos ese equipo, avanzar porque podíamos ser víctimas de un ataque. Y había otra regla que teníamos prohibido preguntar lo que ocurría y no podíamos decir el ataque de quién. En ese entonces la inseguridad no estaba permeante en esa área. Y bueno, estando alrededor de las 4 de la madrugada, yo había tenido mi hora de descanso alrededor de las 2 de 2 a 3. Estábamos al pendiente y hablo que para vigilar teníamos prohibido prender una fogata, no había manera de llamar la atención de ningún tipo y éramos tan sigilosos que podíamos ver animales que pasaban a un lado nuestro y ni siquiera notaba nuestra presencia. Podíamos ver linces o coyotes o animales de montaña y no, ellos ni siquiera se percataban de nuestra presencia. Fue alrededor de las 4 de la mañana, 4:30, cuando escuchamos por primera vez algo que para mí fue muy impactante. Era una mezcla entre grito y gruñido, muy fuerte, y se escuchó no tan lejos de nosotros. Ahí sí no podría decir aproximadamente la distancia, ya que estábamos en medio de un acantilado y podría venir de arriba o de abajo o de enfrente. Y bueno, nos dimos cuenta de que un animal conocido no era. Y escuchamos este sonido durante varios minutos. Y cuando pensamos que todo había terminado, nos dimos cuenta que este sonido obtuvo una respuesta similar. Pero lo que nos llamó la atención es que este sonido no era respondido por un solo elemento, sino por varios similares. Y entonces nosotros empezamos a sentir algo de nervios. Les puedo decir lo siguiente: nos entrenaron lo suficiente para no tenerle miedo a nada. Creo que ninguno de los elementos le debe tener miedo absolutamente a nada. Se te entrena para cualquier tipo de confrontación y crean que al principio tienes dudas y llega el momento en que te haces increíblemente decidido y ya no temes a nada. Fue entonces al escuchar ese sonido que desafortunadamente uno de los compañeros se le ocurrió decirle a nuestro instructor que qué diablos era eso. Y bueno, la única respuesta fue hacerlo, bueno, fue ponerlo a hacer 1 hora de flexiones por haber preguntado. Y bueno, pues él tuvo que cumplir esa sanción. Y nos dimos cuenta que alrededor de nuestro se escuchaban ruidos, se escuchaban caídas de piedras, se escuchaba movimiento entre los arbustos. Y bueno, estábamos totalmente al pendiente, teníamos prohibido abrir fuego si no había ningún tipo de contacto. Y en esa ocasión no se nos permitió usar nuestro equipo de visión nocturna. La instrucción era mantenernos en silencio, no hablar por ningún motivo, y en caso de solamente de la autorización de nuestro supervisor, usar los dispositivos de visión nocturna. Y así terminó el primer día. Vimos el amanecer y les puedo decir algo: esas montañas en la noche y en madrugada son extremadamente frías. Y bueno, empezamos a avanzar de nuevo. Habíamos avanzado un buen tramo y el ejercicio consistía en un avance al parecer de 3 días.
Y fue que nos dimos cuenta al avanzar entre la vegetación que había innumerables rastros de cabello entre los arbustos y hablo de un cabello entre color arena y café. Había muchos rastros, como si algo se quedara, se hubiera raspado entre esos arbustos. Y nos dimos cuenta de inmediatamente, pensamos que eran osos o coyotes o incluso otra cosa. Y no, simplemente la indicación era ignorar eso, tomar muestras de lo que ocurría y bueno, estar siempre precavidos atentos a un ataque. No se nos decía ni siquiera qué nos podía atacar, pero nos dimos cuenta que definitivamente pues algo muy extraño ocurría. Lo poco que teníamos permitido hablar, nos decíamos entre nosotros que si sospechaban algo, y no, definitivamente no. Fue a mediados del segundo día cuando nos detuvimos en un riachuelo a tomar agua, en un arroyito a surtir nuestras cantimploras, a buscar con qué alimentarnos. Les puedo decir lo siguiente, nos preparaban para alimentarnos prácticamente de lo que sea. Afortunadamente en ese riachuelo había frutos, había una especie de hongos que son comestibles y bueno, pues a comer lo que haya. Incluso nos comíamos algunos insectos que estaban por ahí, que son comestibles. Y fue entonces que un compañero le habló al inspector, al supervisor, y le dijo que pusiera atención en algo que había visto en el piso. Este instructor de inmediato le dijo: tú lo viste, tienes que guardar silencio. Y fue lo único que alcanzamos a ver. Empezaron a mover como si borraran algo del piso. Y bueno, este compañero estaba totalmente asustado, totalmente le había cambiado el rostro. Y el supervisor, el instructor, lo apartó de nosotros para hablar con él y volvió un poco más tranquilo. Pero sin embargo sabíamos que algo tenía dentro de sí, y fue entonces que él estaba mucho más a la defensiva que de costumbre. Todos estábamos alerta, pero él estaba totalmente preparado para accionar, incluso en confianza. Algún compañero le preguntó: oye, pues ¿qué viste? Y él dijo que no podía, que le habían dicho que no podía decir nada. Y solamente nos dijo: en serio, estén alerta. Y bueno, todos nos preocupamos más. Y fue el segundo, a la siguiente atardecer, que volvimos a llegar al pie de otro acantilado y nos dimos cuenta que nos sentíamos vigilados, nos dimos cuenta que alguien al parecer nos estaba viendo. Llegamos a ver a la distancia cómo se movía la vegetación, como cuando alguien se asoma y se esconde. Y definitivamente estábamos preparados para repeler cualquier agresión, pero nos intrigaba mucho saber quién o quiénes eran los que nos estaban viendo. Y bueno, avanzamos hasta que empezó a oscurecer. Y estando una vez más en total silencio, teníamos totalmente prohibido emitir cualquier sonido. Nos teníamos que quedar en una postura en la que estuviéramos totalmente relajados. Y vaya que es complicado si estás totalmente relajado y de noche te da sueño, pero no puedes quedarte dormido. Y solo es permitido dormir, pero está absolutamente prohibido dormir y hacer ruido. Para las personas que roncan debe ser un infierno, y tienes que estar preparado para despertarte al menor sonido. Y bueno, esto se logra con un entrenamiento increíblemente duro. Y fue al estar, cuando me tocó mi turno de descansar, llevaba, según mis cálculos, unos
minutos de estar durmiendo cuando sentí que una mano tocó mi boca y me tapó la boca. Fue entonces que abrí los ojos y me di cuenta que era un compañero que simplemente me susurró que no hiciera ruido y que me despertara. Y empezamos a escuchar unos sonidos alrededor nuestro. Se escuchaban como pasos, se escuchaban sonidos como, no sé cómo mencionarlo, como si hablara una bestia con otra. Y vaya que nos impactamos muchos. Yo de inmediato al escuchar estos sonidos volteé con el compañero que había llamado la atención del instructor, y él se me quedó viendo y solamente me hizo la seña de que guardara silencio. Y escuchábamos cómo al parecer había una discusión entre animales, y al parecer se escuchó una pelea, cómo se sacudían los matorrales, cómo se movían las piedras. Esto ocurría aproximadamente unos 30 metros de donde estábamos nosotros. Y bueno, estábamos totalmente callados. Empezamos a escuchar ruido como si fueran gritos, como si fueran gruñidos. Y vimos cómo al parecer se fueron alejando, y nos dimos cuenta que eran más de 2 seres. Lo que sea que haya sido, quizá una manada de coyotes, pensamos, se fue alejando. Y bueno, fue entonces que se me dio la indicación de que siguiera descansando. Evidentemente ya no pude conciliar el sueño, y cuando estaba a punto, pues ya me tocaba mi cambio, mi relevo. Y fue entonces que terminamos el segundo día. El tercer día fue el más extenso de todos. Llegamos muy temprano, ya cuando había amanecido empezamos el trayecto, y llegamos a unos barrancos que están eh, directamente comunicados con unas grutas. Y tú ves el barranco a distancia y se ve que son unos 20 metros, pero cuando te das cuenta, este barranco parece no tener fin. Y llevábamos cuerdas, llevábamos equipo suficiente, y les puedo asegurar esto: descendimos más de 200 metros, quizá más, y nos dimos cuenta que era una red de cuevas, de caminos entre las cuevas. Y nos dimos cuenta que había, no sé cómo mencionarlo, dibujos en las rocas como si fueran pinturas rupestres. Y bueno, puedo decirles que los dibujos eran muy descriptivos, describían cosas como dragones, cosas como gorilas, e incluso estos dibujos tenían formas de lo que puede ser un ovni o una nave espacial. No sabría decirles, no les puedo decir nada más. Había infinidad de cosas abajo, había jarros, había vestigios de que gente había bajado, pero tuvo que ser hace muchísimo. Y desgraciadamente incluso hallamos restos de alpinistas. Y bueno, la indicación era dejar todo absolutamente como lo viéramos. Y fue entonces que ya nos empezamos no a preocupar ni a atemorizar. Les aseguro que en esa unidad nadie tenía el más mínimo miedo, ya que, como les digo, estábamos entrenados. Y tuvimos que pasar un túnel muy largo, un camino muy largo, donde al final se veía de nuevo la luz del sol. Y sin darnos cuenta, atravesamos prácticamente 2 cerros por la parte de abajo, muy por abajo.
y nos llevó prácticamente todo el día y nos dimos cuenta que de hecho nos habíamos detenido a descansar un par de ocasiones, cosa que no debimos hacer porque cuando nos dimos cuenta oscureció demasiado rápido y es porque el sol al meterse pues obviamente tiene un periodo en lo que se oscurece, pero cuando tú estás en un lugar subterráneo oscurece en segundos y afortunadamente habíamos visto el final y nos dimos cuenta que este final llevaba directamente a un barranco y bueno, la decisión fue quedarnos en ese lugar. Ya se había metido el sol, estábamos hablando de que quedarían menos de 20 minutos de luz y conforme pasaba el tiempo empezaba a bajar más y fue entonces que nos pusimos en un lugar, pues pienso yo, muy vulnerable. Y nuestro instructor fue cuando decidió juntarnos y nos dijo que nos mantuviéramos separados y nos comentó lo siguiente: les va a tocar experimentar cosas que a ninguna unidad le tocan. Y bueno, fueron traídos a este sitio para que sepan que no somos los únicos que vivimos en este plano. Y bueno, no sé cómo me explicarlo. Eh, Nos señaló prácticamente hacia una parte abierta, adentro de la montaña, entre las montañas, y se veían unos seres. No sé cómo describirlos, o mejor dicho, es muy extraño. Eran seres humanoides. Eh, Se veían un poco más grande que una persona normal, digamos que de unos 2,5 metros, extremadamente grandes, una mezcla entre hombre y bestia, y los vimos directamente, pues desde un punto muy arriba. Ellos al parecer no nos notaron y nosotros estábamos boquiabiertos. Estos seres estaban prácticamente en la parte interna de un cerro. Estábamos nosotros en una orilla de un desfiladero que estaba dentro de un cerro. Es muy difícil de explicar, como si el cerro estuviera hueco y adentro fuera, pues, un hormiguero gigante. Y fue entonces que nos dijo, tienen que estar muy precavidos porque estos seres son hostiles con las personas, no se dejan ver, rara vez se acercan a donde hay personas porque, bueno, se mantienen alejados por cómo somos las personas y tenemos que estar al pendiente porque al parecer nos detectaron y nos han estado vigilando desde que llegamos. Y en serio, bueno, créanme que nosotros nos asustamos por ahí sí, por muy entrenado que estés al ver eso. Créanme que miedo en sí no es directamente miedo, pero sentimos una sensación muy extraña. Y fue entonces que se nos dio la indicación de, a pesar de que estaba por oscurecer, regresar. Y bueno, ese trayecto que nos había llevado tiempo lo hicimos lo más rápido posible. Y total que nos ganó la oscuridad. Una vez más nos internamos en ese camino, en ese túnel, volvimos a ver infinidad de cosas. No sabría decir si eran ofrendas, había osamentas, había restos, como les digo, de alpinistas, equipo de alpinismo, incluso había armas de fuego que al parecer habían pertenecido a personal militar.
Y fue cuando salimos de ese túnel y nos estábamos subiendo a otro cerro, donde sin más recibimos una lluvia de piedras eh, tupida. Estoy hablando de que afortunadamente, y no sé por qué, ninguno de los elementos fue alcanzado. Fue entonces que escuchamos a estos seres. Era un grupo enorme de más de 100 y nosotros estábamos claramente en desventaja numérica y nos estaban arrojando en la oscuridad rocas, piedras, de todo. Y bueno, nos dimos cuenta que teníamos la ventaja de que nosotros contábamos con dispositivos de visión nocturna. Estábamos ya a la orilla de un cerro en un área prácticamente abierta. Y la indicación ahí sí de nuestro instructor fue ponernos nuestro equipo de visión nocturna y repeler la agresión. Y fue entonces que empezamos a responder el ataque. Afortunadamente estos seres eh, se empezaron a alejar. Supongo que el sonido de las detonaciones los espantaron y seguían a la distancia aventándonos cosas. Afortunadamente nadie salió lesionado y hubo algunos que fueron impactados por estas piedras, pero ninguno de gravedad afortunadamente. Lo que sí les puedo decir esto, en menos de 10 minutos ya estaban por nosotros 2 helicópteros y logramos salir con gran rapidez de ese lugar. Sé que es una historia muy fascinante y muy intrigante, pero les puedo decir esto. Tengo la confianza en su espacio de decirles lo siguiente. Esos seres existen no solo en San Luis. De hecho, ustedes hablaron en una historia de unos seres similares o de un ser similar que raptó a una dama. Y quiero decirles esto, al parecer, algunas ocasiones ellos utilizan a esas mujeres como sacrificios y hay personas que desaparecen e incluso digamos lo que hay veces que hay tratos con estos seres para que no se acerquen a las personas y a cambio se les entrega gente indeseable. Y bueno, les puedo asegurar algo, eso fue solo una de tantas experiencias en este trabajo y a lo largo del tiempo hemos solucionado cosas. Quiero darles solamente unos ejemplos. Hace tiempo cayó algo del cielo y evidentemente esto ocurrió entre Nuevo León y Tamaulipas. Evidentemente este grupo fue por eso que cayó del cielo y créanme que solamente nuestro grupo era capaz de hacer este tipo de trabajos. Obviamente las personas que nos estorbaban tenían que ser quitadas del medio. Y bueno, como les digo, no pertenecemos a ninguna agrupación. Y de hecho, quiero hacer mención en en otras historias que ustedes han contado, han llegado estos elementos por diferentes situaciones. E incluso quiero decirles esto, en una historia que fue contada en otro canal, esto ocurrió en Guanajuato. El grupo acudió en auxilio de unos militares que se estaban enfrentando con seres extraños, bueno, extraños para cualquier persona,
en Guanajuato. Y la razón por la cual se les dio apoyo es porque estos seres tienen prohibido salir a la superficie, y fue entonces que el grupo tuvo que llegar a poner orden. Y como lo mencionaron, obviamente ni siquiera es el canal de ustedes. Los helicópteros eran silenciosos, el equipo militar era mucho más avanzado, los trajes estaban equipados para poder enfrentar a estos seres, y bueno, se logró contener la amenaza. Ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer, o que tenía que hacer yo. Afortunadamente yo cumplí con lo que tenía que hacer y se me dio la oportunidad de salir. Y crean lo siguiente, ni siquiera está prohibido hablar de esta asociación, porque no puedes censurar algo que no es visible. No puedes tomar represalias de algo que no existe. Literalmente nadie sabría dónde están el centro de operaciones. Nadie se podría imaginar, aunque buscaran todo el tiempo, dónde opera este grupo. Y bueno, como les dije, las personas son integradas en una vida normal, pero nunca dejas de pertenecer a esta agrupación. Cuando ocurre que hay visitantes que viven en nuestro entorno, varios gente del personal se dedica a monitorearlos. Y bueno, como les digo, esta agrupación ha existido desde hace mucho y seguramente seguirá existiendo. No representa una amenaza para nadie, al contrario, ha habido ocasiones que se evitan cosas extrañas. Ustedes han mencionado algunas, otros grupos de YouTube, otros canales han mencionado historias donde también nosotros estamos presentes, a veces como disuasión, a veces como solución. Y en el caso de ustedes nos han mencionado al menos en unas 5 ocasiones. Y bueno, les repito, ese otro canal nos mencionó. Hay otro canal de España que también nos mencionó. Y bueno, no es algo solamente de ustedes. Este grupo está hecho para proteger a las personas y va más allá de cualquier asunto político. Y como les repito, esto fue creado desde la época de Benito Juárez y Maximiliano, que a pesar de estar en conflicto, tuvieron que acatar, ahí sí no diré por órdenes de quién o por indicación de quién, tuvieron que acatar, crear a esta agrupación. Y bueno, es todo lo que tengo que decirles. Hay otras tantas cosas que no se les podrían decir, solamente les puedo decir lo siguiente: no somos los únicos seres inteligentes que habitan en este planeta. Hay seres inteligentes en la Tierra, hay seres inteligentes en el mar, hay seres que no se acercarían por ningún motivo a las zonas civilizadas o a las personas, que evitan todo contacto con los seres humanos. Y hay otros incluso que pueden estar a tu lado sin darte cuenta. Esperemos que cuentes esta historia. Y bueno, la gente de la Sierra de Álvarez de San Luis Potosí, lo vi en el comentario de el video que ustedes subieron. Muchas personas han dicho haber escuchado a estos seres. Si les puedo decir esto, se han mencionado a través del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en el Tíbet, en diferentes partes. Y bueno,
Es real que estos seres existen, pero no solo existen ellos, existen los que tienen apariencia de verde y escamosa, y los que andan en el agua, y otros tantos seres. Espero que estén muy bien. Les mando una felicitación de parte de nuestro grupo. Y yo ya vivo una vida tranquila, no me considero una persona anciana, al contrario, estoy en excelente forma. Y siempre les aseguro que cuando algo extraño ocurra, los primeros en llegar van a ser ellos. Y solamente no interfieran nunca con el trabajo de esta agrupación. Y bueno, eso es todo y les mandamos nuestros respetos. Y bueno, amigos, miren, esta persona, les hago una aclaración. Les repito una vez más, el contenido de Miedo 867 es meramente entretenimiento porque no queremos infringir ninguna normatividad de YouTube. Pero la persona cuando se puso en comunicación con nosotros, fue bastante extenso lo que estuvimos hablando. Y vaya, no me queda la menor duda de que por lo menos una persona normal no es. Y quisiera decirles que me enseñó fotografías de cosas raras, pero les aseguro que no. Y de hecho, lo que les aseguro es de que no tengo ninguna absoluta comunicación con esta persona. Lo que me extrañó mucho fue que nos comunicamos por WhatsApp y prácticamente la conversación entró directa, no hubo ningún filtro, no tenía ningún número, lo cual me extrañó mucho. Creo que cuando alguien se comunica contigo, te deja un número telefónico y no. Y simplemente al terminar la plática, pues ya no hubo manera de contestarle o hablar. Y bueno, miren, hay muchas cosas que se mencionaron, pero hemos hablado nosotros de seres raros. Justamente hablábamos en el evento del video de la Sierra de San Luis. Muchas personas, ustedes chequen los comentarios, no es cosa nuestra, nos hablaron que en esa área ocurren cosas extrañas. Al parecer, fíjense, mi abuela era, en paz descanse, era de San Luis y nos mencionó algo parecido, que en esa área durante algún tiempo estuvieron desapareciendo mujeres y nunca se volvía a saber de ellas. Y bueno, la historia esta que subimos nosotros habla de, al parecer, un ser que extrae a una dama. Y muchas personas, chequen en los comentarios lo que se menciona. Lo que sí les voy a decir es de que este grupo, no sé, lo que sea, no sabría decirles, eh, se mencionan en diferentes sucesos helicópteros silenciosos, helicópteros que son absolutamente, este, pues, invisibles, que no cuentan con ninguna insignia y que llegan a lugares donde ocurren cosas extraordinarias. Y lo hemos mencionado, son personas pues con toda la apariencia militar, que no, al parecer no pertenecen al ejército, y sobre todo solucionan problemas. Tenemos la historia de objeto caído del cielo en campamento narco. Y vaya que tenemos de ese video, tenemos varias versiones. Y bueno, híjole, es muy interesante ese video. Eso ocurrió en México, creo que hace unos 2 años o un año y medio, y fue un suceso viral. Y bueno, raza, esperemos les haya gustado esta historia, esperemos que haya estado a la altura. Viene nuestro contenido de aniversario, las historias van a ser más extensas que esta. Y créanme que cada una de las historias que vienen fueron investigadas y
ya tienen rato que las tomamos en cuenta, pero sin embargo son demasiado fuertes para la red social y nosotros, como lo decimos, le tuvimos que censurar muchas cosas y les recuerdo una vez más que el contenido es meramente entretenimiento y lo vamos a repetir porque no queremos ningún problema y les decimos lo siguiente, ustedes tomen la decisión. Las personas que vivan en esas áreas son las que dirán si es verdad o es mentira. Solamente en los comentarios de Miedo en la Sierra de San Luis recibimos por lo menos unos 30, 40 mensajes y recientemente recibimos el mensaje de un amigo que dijo que toda esa área había un sinfín de cavernas que al parecer no tenían fin o no tenían profundidad, que había personas que habían ido a tratar de ver hasta dónde llegaban y simplemente se les acabó con lo que medían y nunca regresaron a ver hasta dónde llegaban. Y bueno, solo les voy a decir lo siguiente, el planeta es enorme, estamos en un planeta donde el 75% es agua y solo el 5% de la parte de arriba está explorado, sin contar lo de abajo. Y de la Tierra, el 95% de la superficie terrestre, o sea, hablo de lo que es Tierra, está inexplorado. Y bueno, simplemente de aquí de Nuevo Laredo viajamos a Monterrey y en ocasiones yo veo las montañas y el horizonte y siempre me pregunto, ¿qué habrá más allá? Y bueno, supongo que la gente al estar en un lugar con un paisaje enorme se ha de preguntar lo mismo. Les aseguro que pues no estamos solos, como lo dice nuestra frase. Y bueno, el mundo es maravilloso y es extraordinario. Es una historia bastante larga. Hay muchas cosas que no les dije porque no queremos ningún tipo de contrariedad y vendrán en nuestro material especial que será nuestro aniversario y sobre todo raza les agradecemos mucho el apoyo. Estos son nuestros primeros 100 episodios y vendrán muchos, vienen muchísimas historias de todo tipo y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Compartan el contenido del canal si les gustó. Búsquenos en nuestras redes sociales como Miedo867. Estamos en Facebook como grupo y como página. Estamos haciendo un esfuerzo con ustedes. Créanme en serio que a pesar de que nos han llegado mensajes de todo tipo, siempre cuando hablamos de temas delicados, eh, en serio, siempre les decimos, los únicos que molestan son los de política, pero tomamos incluso temas de política cuando el tema en sí lo amerita. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Sí les puedo decir esto, no se peleen nunca por políticos. Y bueno, esta persona me quedó más en claro con esa aclaración. Simplemente desde el momento que en la guerra de Benito Juárez y Maximiliano eran bandos diferentes y se tuvieron que unir por un fin común, el cual no se me dijo y no me gustaría saberlo. Bueno, tiene más que claro que hay cosas más importantes que la política. Y en serio, raza, vamos a hacer crecer esta comunidad. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, nuestra gente que ya conocemos. Sería una grosería decir a casi a todos y que se nos pase alguien. Tenemos buenas amistades, contacto con algunos. Todavía estamos contestando un chorro de mensajes que se nos quedaron atrasados. Tenemos, por algunos 1000 que no hemos podido responder. Y sin embargo estamos tratando de hacer un gran trabajo para ustedes porque ustedes se lo merecen. Esperemos les haya gustado esta historia. Compartan el contenido de Miedo 867 en sus redes sociales. Ahí recomiéndenos con sus amistades, con sus amigos, con sus creadores de contenido favoritos. Y bueno, amigos, empezamos una nueva etapa. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
Les manda un saludo y un abrazo su amigo Francisco Zamora y recuerden, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.